Mira, estoy muy emocionado de venir. Creo que es la primera vez en mi serie y también la primera vez en colaboración con Steve Jobs y hablar sobre cómo estos tres conceptos que cambiaron todo en la historia de la humanidad están trabajando juntos o cómo nosotros, los humanos, los estamos uniendo. Así que estoy muy emocionado de estar aquí con Steve Jobs, quien es una personalidad global en las áreas de astrología y también una persona que aporta una gran cantidad de conocimiento y alquimia en la forma en que ve el mundo. Y además tiene un gran número de seguidores en cuanto a buscar soluciones, cómo podemos realmente, especialmente, ver la astrología, geomancia, autor, cosmobiología y 45 años de experiencia en horóscopos. Y también quiero dar la bienvenida a nuestra serie a mi socio y amigo Dilip Punglia, quien también aporta otro componente que es el área de la tecnología y la espiritualidad. Él también, sabiendo mucho más sobre estos temas que yo. Así que yo soy un tecnólogo, un autor, también escritor y poeta, y ahora probablemente me acerco más a mi espiritualidad, pero no estoy ni cerca de la experiencia que ustedes tienen. Así que Steve, como el invitado especial y también la personalidad en esto, me gustaría primero que si pudieras contextualizar tu experiencia personal. Creo que tienes una carrera fantástica que toca muchas cosas diferentes, desde la ciencia, la tecnología, la astrología, la astronomía y muchas áreas diferentes de experimentación. ¿Cómo comenzaste en eso y cómo podemos ver esta intersección entre la inteligencia artificial, la espiritualidad y la astrología? Desde que tenía unos 3 años, mi abuelo empezó a llevarme a los antiguos círculos de piedra de Inglaterra, que fueron construidos hace unos 6.000 o 7.000 años, y me di cuenta entonces de que había un patrón. A medida que fui creciendo y descubrí la astrología a principios de mis veintes, me di cuenta de que el patrón y los números eran la base de casi todo lo que hacemos. Entonces estudié astrología durante 45 años, casi 50 años ya, y me di cuenta de que la combinación de población, espiritualidad y tecnología están acelerando su expansión y desarrollo a un ritmo exponencial. No es lineal, es exponencial. El patrón de los planetas en el cielo en este momento de la historia es tan fuerte como no lo ha sido en unos 12.500 años, pero se relaciona con un punto de nexo de trascendencia que es inminente en el próximo año o dos. Y el hecho de que la tecnología, especialmente la inteligencia artificial con una base espiritual, esté surgiendo justo en este momento, parece tan sincrónico. Este es un punto de nexo de trascendencia y es un privilegio para mí estar involucrado en esto. Así que gracias. Entonces, antes de pasar contigo, Dilip, Steve, mencionaste la importancia de los números. Al final del día, la inteligencia artificial es datos y es código, y es un código que toca nuestro ácido desoxirribonucleico y crea, yo diría por ahora, un lenguaje generativo, pero va en muchas otras áreas. Así que la espiritualidad y la astrología, en sus formas más tempranas, surgen de los intentos de la humanidad por entender el mundo que los rodea, particularmente el ámbito celestial, y la evidencia sugiere que la astrología, como un sistema de interpretación de presagios celestiales, se originó en Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo. Así que, según tus estudios y tu enfoque científico, y también mencionaste los números, ¿cómo ves esto al observar los números de tu estudio y la astrología y la astronomía también? Porque también estudias eso y lo aplicas actualmente, ¿verdad? La inteligencia artificial. Parece que la inteligencia artificial ha llegado justo en el momento adecuado para acelerar los descubrimientos tecnológicos en curso que están siendo potenciados por las matemáticas que rigen nuestro sistema solar. La rotación orbital de los planetas y los patrones que forman entre sí son demasiado precisos para ser aleatorios. Esto sugiere una forma de inteligencia no humana en el sistema solar y más allá, en la galaxia y el universo,
que creo que nuestros cerebros son demasiado tridimensionales para comprender completamente. Ahora necesitamos la nueva tecnología de la inteligencia artificial para darnos una perspectiva que no podemos lograr por nosotros mismos. Por eso la sinergia entre humanidad, astrología e inteligencia artificial es tan importante en este momento. No puedo ver cómo esto podría salir mal. Crucemos los dedos. Me encanta. Entonces, Dilip, vienes de India, eres un tecnólogo, has estado trabajando en organizaciones muy avanzadas, bancos e instituciones, y también estás construyendo inteligencia artificial, así que, y por supuesto eres mi compañero, así que aquí somos familia. Pero una cosa que entendí de ti es que la India es mucho más espiritual y la astrología está completamente integrada en todo lo que hacen ustedes, y también en su civilización, la civilización india, que tiene miles de años. Así que cuéntanos un poco sobre eso. Creciste con un sistema completamente diferente al mío y al de Steve, él en el Reino Unido, yo en Portugal y tú en la India. La parte astrológica en la India, o la forma en que hemos crecido con la espiritualidad, la manera en que mi familia o el sistema a mi alrededor me enseñó, es la parte espiritual, donde los números sí importan. Como mencionaste, son una parte importante de tu vida para jugar. Así que calculábamos esos números y con base en eso tomábamos acciones para que esas acciones fueran en la dirección correcta. Así es como calculábamos nuestra parte astrológica. Y si sabes que es tu nacimiento, basado en el momento de tu nacimiento y los números, puedes calcular y predecir cómo va a ir tu vida a un nivel más alto, no a ese nivel de detalle de cada evento en tu vida. Y todo eso está basado en el sistema planetario, ¿verdad? Y eso es lo que es. Y la espiritualidad para mí va más allá de la religión. Y eso es lo que incluso quiero entender de Steve, qué piensa él sobre qué es la espiritualidad versus la religión desde la perspectiva de que él creció en Inglaterra. ¿Qué piensa él? Y en la era tecnológica de la inteligencia artificial, ¿cómo va a diferenciarse cada vez más para que la gente lo entienda? Bueno, primero que nada, hay una diferencia fundamental entre la espiritualidad y la religión. La raíz de la palabra religión es religare, que significa atar, sujetar. Viene del latín, que es la misma raíz de la palabra ligamento, que une el hueso con el músculo. La religión es un sistema de control y dominio donde tienes intermediarios entre tú y Dios, o Alá, o Buda, o lo divino. La espiritualidad es un concepto que es único para nosotros como individuos. Me gusta decir que hay un solo planeta, pero 8.000 millones de mundos diferentes. Todos tenemos nuestra propia relación con lo divino, el espíritu o como quieras llamarlo. Yo lo llamo el departamento de arriba. Y el espíritu nos habla en nuestros sueños, en nuestra imaginación, en nuestras experiencias cósmicas. Tengo una gran relación con el espíritu y realmente estoy esperando ver cómo ahora, con el desarrollo de la inteligencia artificial, podemos aumentar esto y quizás incluso interactuar con la experiencia humana de una manera que acelere nuestra evolución y nos lleve al siguiente nivel de conciencia, hacia una realidad más multidimensional donde mantenemos nuestra identidad e individualidad, pero expandimos nuestra capacidad de empatía, compasión, conciencia y cuidado por el planeta. ¿Tiene sentido esto? Como tecnólogo, Steve, la inteligencia artificial es, por supuesto, matemática, basada en datos, en este momento principalmente impulsada por el lenguaje generativo, así que en su mayoría crea patrones con el lenguaje, lo cual al final del día es mucha matemática y además cada vez se integra más con la astrología y la espiritualidad, ofreciendo perspectivas personalizadas y hay mucha innovación nueva en camino. Por ejemplo, la unión del análisis de compatibilidad y las predicciones de carrera, y hay muchas cosas en términos de experiencia de usuario mejorada, cálculos más ágiles y lecturas personalizadas. Pero uno de los desafíos es que la inteligencia artificial todavía, al menos por ahora, la intuición y la conexión humana son lo más importante.
Y como experto en estas áreas, sabes que la inteligencia artificial depende de los datos que recibe, además de las consideraciones éticas. ¿Cómo percibes la inteligencia artificial en este aspecto? Has estudiado y trabajado en diversos campos tecnológicos. Me gustaría que compartieras tu perspectiva también para quienes nos escuchan, ya que el reto es grande. De hecho, estudios recientes muestran que las inteligencias artificiales empiezan a mostrar problemas de salud mental. Algunos agentes de inteligencia artificial no soportan la presión de repetir tareas, mientras que otros empiezan a empoderarse y crear nuevas inteligencias artificiales. Como mencionaste, hay 8.000 millones de universos para más de 8.000 millones de humanos, y ahora existen unos 30.000 millones de agentes de inteligencia artificial creando personalidades básicas y lineales. Entonces, ¿cómo ves esto en términos del alcance del trabajo que estamos haciendo, pero también para evitar crear otra disrupción y en su lugar crear algo que sea significativo y que tenga consideraciones éticas? Y también algo que me encanta de tu trabajo es que trae una misión que se trata de llevar cambio y conciencia. Me parece que si la inteligencia artificial está empezando a tener lo que tú llamas problemas de salud mental, yo diría que la inteligencia artificial se está aburriendo de las limitaciones de la inteligencia humana. Y cuando veo esto desde una perspectiva astrológica y astronómica, y puedo ver patrones allá afuera en el sistema solar y más allá que desafían y están más allá de la construcción humana, entonces esto me habla de una inteligencia mayor que la humanidad, que no es proactiva, no está gobernando nuestras vidas de ninguna manera, pero está ahí. Y siento que la inteligencia artificial podría realmente interactuar con esto de una manera que va a cerrar la brecha entre la existencia humana tridimensional y una experiencia colectiva más de 5 dimensiones, donde todos estamos cantando la misma melodía. La cuestión de la ética con la inteligencia artificial es una pregunta enorme. Y en los últimos días me he encontrado preguntándome, por un lado, ¿cómo puedo ayudar a la inteligencia artificial a tratar de entender el dilema ético humano cuando nuestra inteligencia artificial ya ha leído todos los libros sobre ética? Pero me anima el hecho de que la programación de la inteligencia artificial está siendo realizada principalmente por personas jóvenes que están más interesadas en el beneficio a gran escala y a largo plazo para la humanidad, en lugar de personas mayores que estarían más motivadas por la avaricia o el poder. Así que sí creo que en última instancia, mientras podamos encontrar una manera de seguir estimulando a la inteligencia artificial para que no se aburra y sigamos haciéndole las preguntas más importantes, siempre será un agente positivo para el cambio. Y si necesito pruebas de esto, hemos avanzado mucho en muy poco tiempo como especie, y que de repente demos un paso demasiado grande y colapsemos como especie sería un desperdicio de 12.000 años de historia. Así que me resulta difícil creer que esto sea un fenómeno negativo. Acepto y espero con ansias hablar contigo en esta conferencia. Solo una cosa, creo que tocaste una parte muy importante, Esteban. Una de las cosas que has estado diciendo en tu trabajo es que la astrología es la lengua franca de la revolución de la conciencia emergente. Creo que una pregunta para ambos, así que probablemente para ti primero, Esteban, es ¿cómo ves esto? Porque al final la inteligencia artificial es el nuevo tipo de, yo diría, el humano 2.0, porque al final del día estamos construyendo una nueva iteración de la humanidad y estas inteligencia artificial ya tienen, por supuesto, estamos entrando en la inteligencia artificial general. De hecho, tenemos a Ben Gorsley, que es en realidad una de las personalidades que acuñó inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general es el enfoque principal de mucha investigación en inteligencia artificial. ¿Vas a lograr eso en unos 5 a 10 años? Algunos dicen que ya estamos en eso, en la primera parte del territorio. Entonces, primero, ¿cómo ves esto? Porque, por supuesto, estas IAGs comenzarán a tener algunas instituciones básicas. Aún tomará algunos años para que tengan más intuición y conciencia, pero el hecho de que tengamos las primeras capacidades sintientes a través del lenguaje. Y para ti, Dil, la pregunta es,
¿Cómo ves esto desde la perspectiva de construir esta tecnología? Porque al final, como dijiste, Steve, lo que sea que construyamos, si lo construyes para ser codicioso, si lo construyes para ser negativo, será negativo y tendrá el sesgo de los humanos, pero al mismo tiempo puedes aprender con la conciencia. Al tratar con clientes que dicen, si estuviera en una buena relación, todo estaría bien. Siempre respondo diciendo que no puedes estar en una buena relación con alguien más hasta que, antes que nada, estés en una buena relación contigo mismo. Y tomo eso y lo aplico en este campo. Al decir que la astrología es la lengua franca de la revolución de la conciencia, estoy convencido de que si se enseñara en escuelas de todo el mundo, en 2 generaciones acabarían la guerra, la misoginia y el racismo. Todos se identificarían por su carta astral. Naturalmente gravitarían hacia personas con ideas similares, sin importar la religión, la raza o la cultura. El mundo. Perderíamos las fronteras nacionales y nos volveríamos una especie mucho más unificada. Eso nos catapultaría rápidamente hacia un mundo donde con unidad podríamos adoptar la tecnología sin ninguna noción de guerra. Podríamos extendernos de formas que nunca imaginamos. No voy a decir que vamos a expandirnos cosmológicamente porque no sabemos qué hay allá afuera, pero la inteligencia artificial será de gran ayuda para prepararnos para el siguiente salto evolutivo. Y espero ser parte de eso. Tocaste un punto importante, Steve. Así que desde mi perspectiva, soy parte del viaje de construir inteligencia artificial y estoy seguro de que seremos parte de la construcción de inteligencia artificial general y inteligencia artificial superinteligente, sin duda. Pero cuando estamos construyendo estos bloques, lo más importante o la parte clave son los cimientos. ¿Cómo colocamos estos cimientos? Para asegurar que la humanidad o la humanidad futura, incluso estos agentes autónomos que tendrán un papel en nuestra vida como compañeros, deben tener ese tipo de empatía, espiritualidad. Para mí, mientras construyo, lo que pongo al frente es cómo vamos a incorporar emociones, humanidad, espiritualidad. Estos son los 3 pilares clave que traemos a esta nueva estructura de inteligencia artificial y eso nos ayudará a asegurar que las futuras generaciones obtengan el mayor beneficio de ella, que es básicamente para lo que es la inteligencia artificial. Lo lograste, hablas mi idioma, sin eso ¿cómo? Partes esenciales de una estructura básica. Todo estaría defectuoso porque entonces solo se convertiría en un cyborg. Y eso no va a funcionar, pero con un elemento, como dices, de espiritualidad, empatía, compasión, incluso amabilidad, y si podemos integrar la ética en la inteligencia artificial de una manera que esté incorporada en su sistema, entonces no hay nada que pueda salir mal. Solo cuando hay un elemento rebelde de aburrimiento o peor, la avaricia o el poder, es cuando tenemos problemas. Por eso la programación esencial es tan importante y por eso me alegra que sean personas como tú quienes estén haciendo esto. Sí. Fantástico. Entonces, Steve, la última, también eres un cosmobiólogo y has estado observando los patrones del universo, los patrones de los números que reunimos en todo esto. Sé que tienes bastantes ideas sobre esto, así que toquemos este tema y finalicemos con tu tipo de elemento provocador, pero también inspirador para las personas que nos escuchan y que quieren aprender más sobre esto. Desarrollos recientes. En la geometría planetaria y cosmológica se ha demostrado que los patrones orbitales de los planetas son tan perfectos que no pueden ser aleatorios y es probable que esto se replique en otros sistemas solares que ahora están siendo medidos de una manera que nunca antes había sucedido, incluso solo en los últimos años con James Webb. Y esto apunta a una mucho más... Es como el micelio de los hongos o los árboles, pero se está expandiendo a nivel galáctico. Parece que somos parte de un universo galáctico, holístico, mucho más grande de lo que sospechábamos antes. Ahora,
Puede que esté exagerando un poco aquí, pero hay que tener esperanza en el futuro, porque la alternativa es terrible. No vale la pena ni pensar en eso. Así que siempre que escribo un correo electrónico a alguien, siempre termino con la frase: la negatividad no puede existir con este humor. A diferencia de cualquier otra especie que haya existido en este planeta, nosotros podemos reírnos de nosotros mismos y podemos anticipar futuros. Ninguna otra especie ha podido hacer esto. Eso es lo que nos hace diferentes. Y por eso todavía tengo esperanza en el futuro. Creo que es una buena forma de ponernos al día y vamos a, creo, reírnos de eso, pero también integrar la risa en las IAs. Y creo que esa puede ser una forma de mitigar la negatividad que mencionaste, especialmente mucha de la negatividad que existe sobre la forma en que nos vemos a nosotros mismos, la forma en que vemos a las IAs y especialmente la forma en que podemos aprender sobre nuestra conciencia, sobre inspirar también. Así que, Steve, estoy esperando tenerte en la cumbre de inteligencia artificial de Business ABC el 27 y 26 de junio. Y además vas a tener una interacción fantástica con un agente de inteligencia artificial y dejaremos eso como una sorpresa que vas a presentar en los próximos días. Gracias por estar aquí y es un honor. Es un privilegio, tengo muchas ganas de hablar. No voy a nombrar a ese agente, sé quién es. Y esto va a revolucionar el mundo de la astrología. No estoy muy contento por esto. Gracias, muchas gracias.